Es difícil salir de un lugar donde sí pensamiento es diferente. Yo siempre le decía, es que extraño a mi familia, es que ya me quiero regresar. La mayor inspiración y mi mejor inspiración es mi mamá. En la adolescencia dejó su comunidad en Oaxaca, uno de los estados con mayor índice de pobreza en México, para perseguir su sueño, cantar. María Reina dividía su tiempo entre trabajar limpiando casas y tomar clases de canto. Hoy, su voz la ha llevado a importantes escenarios alrededor del mundo y su historia es extraordinaria. Yo soy de una comunidad que se llama Santa María Tlahuitoltepec, de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, y pues el canto me gusta desde que tengo memoria. Yo pienso que siempre digo que es a los 8 años que me empieza a gustar más, porque empecé en un coro de niños en mi escuela. Me escogen como solista y siempre me decía mi maestro que entre esos niños me buscaba porque tenía pues mi voz era diferente, que dice, yo te fui a buscar y tenía que encontrar esa voz que yo escuchaba diferente. Y prácticamente Tlahuitoltepec es tierra de músicos. La comunidad lo conocen mucho porque los niños prácticamente pues nacen escuchando música. Alrededor tengo la mayoría mis primos son músicos, mis sobrinos son músicos, pero en mi familia de mis hermanos, mi hermana, pues ninguno de ellos, ni mis papás. Yo tuve un grupo versátil que se llamaba Marco y sus 10 caballeros, que era como el teclado y la voz. En ese entonces, pues creo que es la parte en donde también el maestro seguía como me decía, tú tienes que dedicarte a la música, tú tienes que dedicarte a cantar, o sea, lo haces muy bien. Pero prácticamente cuando yo decido salir de Tlahuitoltepec, pues es a los 15 años. ¿Por qué? Porque realmente las oportunidades no se dieron, no habían maestros de canto ni nada, simplemente pues era instrumentos, ¿no? Entonces, en este caso yo necesitaba buscar esa parte, y mi madre, pues que es como la parte fundamental de mi vida, de mi historia, pues ella siempre me dijo que yo tenía que salir fuera, que tenía que buscar pues nuevas oportunidades y que yo podría ser alguien diferente. Pero cuando yo decido salir, pues todavía no era como que me voy a dedicar al canto y voy a cantar, no, sino que yo decía, bueno, voy a buscar y voy a estudiar fuera y veo si realmente pues me voy a dedicar a esto. Pero pues es que nunca me dejó, o sea, nunca me dejó, siempre me perseguía, que yo tenía muchas ganas de cantar, y cuando migro a Guadalajara, Jalisco, pues empiezo a trabajar como empleada doméstica, pues obviamente para poder solventar mis gastos, para poder estar y buscar esa oportunidad de estudiar, de buscar dónde podría estudiar. Y sí busqué dónde estudiar nada más vocalización. En ese entonces yo todavía no buscaba que tenía que estudiar formalmente música, sino nada más quería vocalizar y nada más quería como seguir cantando lo que yo hacía en mi pueblo. Viajé, tengo una prima que actualmente sigue allá, vive allá, y que ella también, por la misma situación, que no teníamos como el lado económico, y ella me decía, yo me vine a trabajar aquí y aquí puedes estudiar. Entonces ella siempre me dijo que podría estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces cuando yo voy para allá, pues ella me espera y empiezo a trabajar en una casa. Y ya de allí, por supuesto, que empecé a buscar dónde podría estudiar. Pero sí pasó un buen tiempo para que yo pudiera encontrar a las personas adecuadas, que actualmente pues llevamos juntos 10 años. Joaquín Garzón, que es parte fundamental de quién soy ahora, de cómo una niña de 15 años, creo que en ese entonces pues tenía como 17, 18 años más o menos, que empiezo a buscar, que quería realmente volver a cantar, y encuentro a Joaquín Garzón.
él ha sido mi mentor, mi pianista y actualmente creador de ópera Mije. Cuando voy a Guadalajara, pues justamente la señora de la casa con quien trabajaba en ese entonces, ella me ponía a cantar en su casa, tenía karaoke, entonces cantábamos en las noches. En ese entonces, ella me decía, oye, cantes muy bonito. Entonces me dice, tengo un sobrino que también está cantando, que le gusta mucho, que puedes ir a clases de canto, ahí donde va él. Fui yo unos meses, la verdad es que creo que fui como 4 meses y allí conocí a una maestra que canta, pues ve el canto, que canta ópera, pero yo nada más fue como un taller que tomé ahí porque cerraron esa escuela. Entonces tenía que volver a buscar dónde seguir estudiando. Y sí me tocó también ir a buscar en la UDG, que es la Escuela de Música en Guadalajara, y allí me rechazaron. Yo tuve un curso propedéutico, hice un curso propedéutico una semana. Ay, pero pues yo no leía música. Entonces pues me dijeron, cantas muy bonito, pero no te puedo dejar pasar porque te falta todavía, ¿no? Pues realmente yo no había tomado clases, entonces pues yo dije, bueno, está bien. Por supuesto que si de repente te desmotiva y de repente si dices, bueno, ¿será que esto no es para mí? Pero en ese transcurso del mismo día, cuando me dicen que no podía entrar en esa escuela, caminé en esas cuadras, yo creo que caminé como 4 o 5 cuadras. Ahí encontré la escuela Ilevare, donde estuve muchos años, donde conozco a Joaquín Garzón. Y él me dice, yo encontré y vi la escuela y decía, de canto, de guitarra, y a mí me interesaba canto. Entonces cuando lo veo y lo conozco, pues él me empieza a acompañar una canción, me dice, pues te hago una prueba a ver cómo cantas, ¿no? Entonces canté en ese entonces una canción de Rosana que se llama No quiero estar sin ti, y yo me sorprendí porque él me acompañó en ese instante, en mi tono de voz, y yo decía, wow, cómo él pudo hacer tan rápido y saber lo que estoy cantando, ¿no? Pues obviamente él es un maestro preparado de muchos años que lleva en la música, lo conozco, y le digo que me interesa, pero no me quedé porque económicamente pues no podía pagarlo, porque en donde yo trabajaba me pagaba muy poquito, entonces no me quedé. Pero yo sí creo en que cuando te toca hacer algo en esta vida y cuando te toca encontrar a las personas y que son las adecuadas, te los vuelves a encontrar, porque yo me cambié de trabajo a unas cuadras donde estaba la misma escuela, nada más en otra colonia, y encontré la misma. Ahí volví a encontrar a Joaquín Garzón y por supuesto actualmente su esposa, que ahora es nuestra manager, que en ese entonces era la directora de la escuela. Allá sí me quedé porque ella sí me supo convencer, me dijo que no habría problema, que podría pagar la mitad de las clases, que no habría ningún problema si yo no podía pagarla completa. Entonces yo empecé con las clases, ahí volví a verlo y él me escogió como alumna porque ya me había escuchado. En ese entonces yo empecé a tomar clases con él, pero sí batallé mucho, como 1 año y medio, casi 2 años, él me prohibió cantar. Él me prohibió cantar todas las canciones que yo cantaba en ese entonces, porque obviamente cuando tú estás en ese proceso de tu voz, pues yo tenía como vicio de cantar todo en la garganta. Tenía muy bonita voz, pero no estaba bien entrenada en ningún momento, pues no. Entonces, pues ¿cómo le pides a una chica que le encanta cantar en todos lados? Por supuesto que es frustrante. Y en algún momento de mi vida, yo le decía que ya estaba enojada, que no podía cantar así, porque luego me muestra una cantante de ópera y otra paisana mía que es oaxaqueña, me dice, ella estudió bel canto, ¿cómo tú no vas a poder? Y le digo, no, yo no voy a cantar así, es más, ni sale, le decía, ¿no? y cuando lo intentaba,
pero era como muchas emociones. O sea, el canto cura el alma, porque como sale de ti, cura el alma. Entonces yo lo digo por mí, porque a mí sí me ayudó en lo personal. Entonces yo siento que era más mi terquedad de no poner atención, de hacer todo lo contrario de lo que me decía mi maestro. Entonces yo me enojaba más y más me quedaba afónica. Hasta como que ya le dije, ¿sabes qué? No voy a poder. Entonces un día me enojé, me salí de su clase, entonces me salí así con las lágrimas y me dice la directora, en ese entonces me dice que por qué estaba así. Y realmente yo estaba así porque había muchas cosas, ¿no? Estar fuera de casa, estar en un lugar tan diferente y no estaba en mi pueblo, extrañaba mucho a mi familia. Entonces todo surge de toda esa explosión que ya no podía más, surge algo tan bonito que después en mi otra clase me dice mi maestro que por qué mejor no cantaba en mi lengua. Que si tanto extrañaba a mi madre, porque yo era mi pretexto siempre, digo pretexto porque es que siempre le lloraba a las clases, entonces era como terapia a la vez. Entonces yo siempre le decía, es que extraño a mi familia, es que ya me quiero regresar. Y entonces decía, bueno, entonces, ¿por qué saliste? Entonces yo decía, bueno, es que yo bien orgullosa dije en mi pueblo, yo le dije a mis amigos y a mi familia que no iba a regresar hasta ser una mujer independiente, hasta ser una mujer, pues, que hace lo que le gusta, ¿no? Entonces, cuando él me recuerda esa parte, pues sale y me dice, ¿por qué no cantas una canción en tu lengua y se lo dedicas a tu mamá? Porque mi mamá, pues, no habla español, ella habla la lengua, nada más. Entonces, yo le empiezo a cantar un pedacito de esa canción. Y me dice, yo quiero que cantes esa canción completita. En ese momento él me acompañó en piano, así como que le surgió la idea y puse unas cosas muy lindas en el piano. Ahí es como surge esto de fortalecer y difundir las lenguas, pero ni siquiera en ese entonces sabíamos que iba a venir más adelante. Solamente fue un momento de emoción, de decirle a mi mamá en algún momento en mi lengua, madre, por siempre te llevo en mi corazón, no digas que no estás en mi pensamiento, aunque lejos me encuentres, siempre te llevo conmigo. Y eso decirle en mi lengua, que dice Shumakash mesnancho mieć, kedamon kumekanun moniać, oi hagam nawadit, nihaden mets ngahozigoi, nan mahawan hot mets it's more than a show. Es difícil salir de un lugar donde sí pensamiento es diferente. Lo digo porque tuve una mamá que no tuvo poder de decisión, de decidir con quién tenía que estar, sino que a ella, le pusieron a su marido, que es mi padre. Ella no dijo yo quiero a ese hombre, sino le pusieron pues con él te casas, ¿no? Entonces ella me decía, ya cambió un poquito las cosas, ahora tú ya te puedes ir, ¿no? Entonces como que esa parte siempre, desde muy chiquita, ella siempre me decía que yo me tenía que ir. Cuando tú creces con eso, yo no entendía por qué ella me decía tanto eso. Ahora entiendo después desde muchos años y de ver cómo ella hizo lo posible para que yo tuviera ese chip de decir sí me tengo que ir. ¿Por qué? Porque yo veía a las niñas en ese entonces, 15 años, ya eran mamás solteras, ya se habían juntado,
¿Y qué futuro les espera? Pues porque no tienen esa parte de decidir qué quieren hacer, ¿no? Entonces yo sí tenía esa posibilidad de poder irme y de salir y de hacer lo que yo quería, ¿no? Entonces cuando pasa eso, pues mira, aquí estoy ahora en este momento contándolo, pero no es fácil porque es un proceso de muchos años, de todo lo que he platicado, de todo lo que uno tiene que pasar antes de llegar en donde estamos, y que creo que el público, la gente que me ha escuchado y que ha estado en los conciertos, y las personas como Joaquín Garzón, como el mismo mi abuelo Palemón Vargas, que es su canción, que me lo mandó, que me dijo, te mando esta canción, porque pues le dije, oye, yo quiero cantar tu canción, que lo escuché en algún momento ahí en el pueblo, pero ahora lo voy a cantar a mi manera, a como lo que yo he aprendido, ¿no? Hasta el mismo compositor, la primera vez que lo escuchó, lloró de emoción, porque dice, no lo reconozco, es mi canción. Entonces yo creo que el poder encontrar a las personas adecuadas también es muy importante, el ser agradecidos es muy importante, porque pues María Reina no se hizo de la noche a la mañana, sino que es un proceso, lleva tiempo, pero sí tiene uno que tener inspiración, pero muy fuerte, ¿no? Porque pues, la mayor inspiración y mi mejor inspiración es mi mamá, que siempre me dijo, la mayor inspiración y mi mejor inspiración es mi mamá. Que se acuerda cuando yo era chiquita y dice, no, tú siempre fuiste una niña muy activa, sonriente, y creo que eso es lo que te hizo llegar hasta donde estás, dice. Ópera Mije nace en ese momento. Yo siento que nace, que está todo la idea, pero no sabíamos en ese entonces para dónde iba a ir. Y en 2014 es como que ya nosotros decimos, bueno, ya la gente ya nos va conociendo. Y siempre mi maestro me decía que él siempre había buscado a alguien que cantara en alguna lengua. Y en ese entonces pensaba que eran lengua náhuatl. Pero pues se encontró a una mije. Yo le digo, te encontraste a una mije. Entonces me decía que ópera mije. Yo le decía, ¿qué es ópera mije, maestro? Porque yo no termino también de entender. Entonces mira, ópera mije, así como hay ópera rock, así como hay ópera pop. Dice, ópera mije es fusión de música clásica, jazz contemporáneo con las lenguas originarias de México. ¿Qué es lo que no hay? Una como tú, dice. ¿Por qué? Hay canciones populares que cantan rancheras, hay cantantes mexicanas que cantan de todo, hay cantantes de ópera que también existen en el mundo y son millones. ¿Qué es lo que no hay? Una María Reina, alguien que haga que se vea, que resalte las lenguas originarias de nuestro México. Eso siempre él me decía, como que con el tiempo también yo fui entendiendo que eso es lo que hacía falta. ¿Cómo nos conocen de repente? Pues a través de la lengua, a través de que me escucharon cantar tagung en un piano, en algo más fino. Cuando nosotros fuimos a cantar en Manuel M. Ponce, aquí en México, pues en Bellas Artes, ¿no? ¿En qué momento yo me imaginé? En ningún momento me imaginé que yo iba a estar en un teatro. Yo creo que por algo pasan las cosas. Entonces cuando nace Ópera Mije, pues fue algo como que la gente decía, ¿y qué es Ópera Mije, no? Entonces esa parte de decir es esto, y es para poder decirle a los niños, a los jóvenes, que no les dé pena hablar en su lengua, porque actualmente o hace muchos años yo tuve la oportunidad de convivir con varios jóvenes que hablan su lengua. Entonces ahí había algunos que hablan perfectamente porque salieron de su comunidad, se fueron directamente a la ciudad, otros que nacieron en la ciudad, que sus papás hablan la lengua, pero ya no les enseñaron. ¿Por qué? Porque decían, es que no nos daban oportunidad de trabajo, y es que tu obligación era aprender el español sí o sí para que te dieran trabajo y que no te miraran diferente. Entender esa parte
pues obviamente fue mucho porque yo en ese entonces, yo decía, bueno, pero es que nosotros somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué tengo yo, no? O sea, ¿cómo soy yo? Entonces me empezaron a explicar, bueno, es que tú eres de una comunidad, eres indígena. Y yo soy indígena. Y ella, bueno, ella es mestiza. Entonces, no entendía muchas cosas. Entonces, cuando nosotros hicimos en colectivo, yo entendí muchas cosas y hacía más fuerza lo que Joaquín Garzón me decía, que yo tenía que hacer eso. Bueno, pues se junta más la emoción con todo y decía, eso es lo que tengo que hacer. Y justamente yo creo que el tener una persona como Joaquín tenía esa visión y ya me había visto que yo quizá en ese momento, estamos hablando de 2012, 2014, estaba en ese proceso de cambio. Porque cuando yo iba a cantar en los conciertos, por ejemplo, me fui a la Explanada de Bellas Artes con artistas como Natalia Lafourcade, como Lila Downs y entre otras que en este momento no me acuerdo. Yo me regresaba a trabajar en casa. O sea, iba a cantar en un escenario tan grande y me regresaba a trabajar en casa. Y de ahí iba a la escuela Inlevare a seguir tomando mis clases. Entonces, eran dos cosas que yo hacía. Una cosa y bajaba del escenario y iba a trabajar en casa. Entonces, después ahora me acuerdo cómo hacía todo ese cambio. Yo ni lo sentía, para mí era normal en ese entonces. Actualmente ya estamos aquí en la Ciudad de México. Nosotros decidimos realmente en el año que es el año internacional, este año que es el año internacional de las lenguas, creo que las cosas se acomodaron, porque estábamos en Guadalajara y teníamos nuestras presentaciones, pero también era como que yo estaba en el proceso del estudio y todo, hasta que decidimos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo de lleno? ¿Por qué realmente no buscar esas oportunidades? Y porque también en México hay muchas oportunidades también de dar a conocer este proyecto y de México para el mundo, porque de México tiene que salir Ópera Mije a Estados Unidos. Entonces, pues en ese proceso estamos. Yo creo que el poder que conozcan Ópera Mije, pues es que apenas, yo siempre les digo, es que apenas estamos, ahora sí que es el comienzo. Ya estuvimos en este año en el Auditorio Nacional, cantando en 4 lenguas, pero sí me gustaría volver en el Auditorio Nacional ya con el mismo proyecto, porque esta vez fue como invitada especial, pero por supuesto que me gustaría volver, pero ya con este proyecto con el que estamos presentando, el disco que estamos presentando, que hay que darlo a conocer en la República Mexicana, porque la verdad es que hemos estado abarcando muy poco y me gustaría llevar a Europa todo esto. Me dicen, es que te van a amar en Europa. Y sí me encantaría que conocieran las lenguas de nuestro México, porque en este disco son 5, pero pues obviamente vamos a seguir trabajando el próximo año, vienen muchas cosas, muchas sorpresas y pues esperemos varias colaboraciones, ¿no? Había una canción que decía que era para los niños discapacitados, que la verdad en este momento no me acuerdo muy bien, pero que realmente lo canté con el corazón porque ahí es donde te enseñan que aquí todos somos iguales. Y es algo que yo creo que me voy a quedar siempre, que si en algo aprendí o si algo me enseñaron es porque es que soy la persona que soy ahora por todo lo que he vivido. Es una decisión que uno toma, que es lo que quiere hacer, pero que no importa de dónde seas, de dónde vengas. Yo vengo de una comunidad y de una agencia chiquitita de 100 personas. Y yo creo que no importa, simplemente es hacer lo que a ti te gusta y nada es imposible. Creo que en este momento yo pienso y lo compruebo y digo, nada es imposible. Yo creo que todo se puede lograr. Si sueña en grande, si tienes que pensar qué quieres hacer para poder llegar a donde quieres ir, si tienes que soñarlo, tienes que visualizarlo. Así pasa la vida,
Así pasan los años. Ayer, niña fui. Hoy, joven soy. Mañana, madre seré. Show